Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema número 2, sobre la crítica a la intolerancia y la reflexión filosófica hacia el poder. Entonces, como sabemos, la filosofía analiza todo prácticamente, pero nos vamos a enfocar hoy en la intolerancia, el poder y sobre todo en la participación ciudadana, porque son cosas cotidianas en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la intolerancia? Es el rechazo o la discriminación hacia ideas o personas diferentes. Básicamente rechazar las opiniones, no dejar opinar libremente. Entonces, tal vez en años anteriores ya ha bajado este tipo de discriminación, pero todavía toca mitigar aún. Entonces, hay que hacerlo. En los tipos de intolerancia tenemos el tipo social, el tipo cultural, el religioso y sobre todo el político, que es donde más se ve este tipo de intolerancia. ¿Cuáles son las consecuencias de la intolerancia? Siempre va a haber conflictos, violencia, exclusión social. Es lo que lastimosamente estamos viviendo en nuestro país con el tema de los conflictos, el tema de la violencia. Es porque no hay una buena tolerancia entre toda la ciudadanía, no todos están de acuerdo, eh, todos están divididos por su cuenta, etcétera. Entonces, esto genera estas consecuencias, sobre todo los conflictos y la violencia, porque la exclusión social sí se ha ido reduciendo, pero todavía se mantiene. Entonces, la filosofía entra ahí frente a la intolerancia, sobre todo para promover el diálogo y el respeto, saber escuchar a una persona, esperar que termine de hablar, analizo y respondo congruentemente, ¿ya? Porque a veces, como les decía en la clase anterior, a veces somos muy impulsivos. Me dicen, no sé, vamos a un helado. De una respondo, sí, vamos. Entonces ni siquiera me tomé 2 segundos para analizar esa situación. Entonces siempre tengo que tener presente eso, analizar, pensar y luego reaccionar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad de influir o tomar decisiones. Esto ya depende. Nosotros tenemos el poder desde la casa, luego en el barrio, el alcalde, el presidente. Entonces tenemos diferentes tipos de poderes. Por ejemplo, el político, el social, el económico y el cultural. En lo político, sobre todo, eh, el presidente es el que tiene el poder y luego le sigue la asamblea, el poder judicial, el CPS, el CNE. Entonces todos esos tipos de poder nos influyen a nosotros como ciudadanos. Igualmente en lo social, en lo económico, el que tenga muy buena remuneración pues va a tener ventajas, va a tener poder prácticamente. En lo cultural igual en los pueblos, el que tenga mejor tierras va a tener ese poder de decisión. Le van a preguntar a él primero, va a tomar las decisiones él primero como un líder prácticamente. La relación entonces entre poder y sociedad es que el poder influye en la organización social. Si usted se da cuenta, nosotros estamos influidos por las decisiones que tomen los políticos. Si en la asamblea toman la decisión de subir el IVA al 20%, lo suben y ya. Y nosotros no nos queda más que aceptar. Así como nos subieron el IVA al 15%, crean nuevas leyes, crean nuevos impuestos y nosotros solo prácticamente lo tomamos, ¿ya? Entonces ellos, esos grupos de poderes están concentrados ahí, ellos crean para ellos. La democracia y el poder, entonces el poder debe ser distribuido. Aquí en Ecuador sí lo está, la constitución lo hace así, como ya vimos sobre todo en historia, se divide en 5 poderes aquí en Ecuador. El ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, la asamblea, el poder judicial, la justicia, el CNE y el CPS. Entonces aquí sí está distribuidísimo el poder, por eso es que a veces también no hay esa congruencia. Pero vemos en otros países donde no está distribuido, por ejemplo en
China, en Rusia, en Corea del Norte, ahí solo hay un líder y él toma las decisiones, solo él. No hay nadie que le diga, oye, no, hagamos de diferente manera, ¿no? Aquí en Ecuador, en cambio, el presidente manda una ley, tiene que pasar por la asamblea. Si la asamblea lo aprueba, tiene que ir a la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional decide que sí, pues ya ahí está aprobado. Pero si le dice que no, vuelve otra vez a esa ley el presidente. Entonces no tiene todo el poder ahí. Entonces igual, eso es lo bueno de aquí de nuestra Constitución, que está distribuido prácticamente. La participación ciudadana, igual, el derecho y el deber de intervenir en la vida política. Como siempre les he dicho, es bueno interesarme en la vida política. Es bueno decir, mi voto va a cambiar el país, voy a cambiar este país, porque a veces le damos ese que me importismo y no vale la pena, sí, porque debemos siempre interesarnos básicamente en eso. Entonces el diálogo en la democracia permite llegar a consenso, siempre con el diálogo. Por eso siempre que vemos ahí presidentes que vienen aquí ofrecen diálogo, 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 pero nunca llegan a consensos. Hablan, hablan, pero no llegan con soluciones, con buenas propuestas, etcétera. Pero el diálogo se debería servir para todo. El método socrático, recordemos que Sócrates era griego, ya vimos por ahí. La ironía, se usa la mayéutica como base del diálogo, es decir, tener bases sólidas. Recordemos cómo murió Sócrates. Él murió por ¿qué les diré? Por, por dejado, digámoslo así. Porque en ese tiempo en Grecia habían dos leyes. Tú te ponías una condena y los jueces te ponían otra condena y tú la elegías. Y Sócrates lo condenaron por la liberación de pensamiento a los jóvenes. Y él decía que merecía un año de comida gratis. Y los jueces le dijeron que él merecía morir, básicamente, beber cicuta. Entonces le preguntaron a Sócrates, ¿qué decides? ¿Tu, tu opinión o la opinión de los jueces? Y él eligió la suya. Murió bajo sus ideales, le tocó tomarse el veneno y murió sentado ahí hablando con sus discípulos, pero murió bajo sus ideales y no los cambió, ya porque él estaba liberando, digamos así, al pensamiento joven revolucionario. Entonces igual, eso se mantiene en la mayoría de democracias utilizan a Sócrates, a Platón como ideales. La igualdad y la democracia son una base para una sociedad justa. Más que todo de igualdad no decirlo, sino equidad, porque no sería lo mismo, porque si igualdad significa que todos reciben por igual. Si yo paso acostado todito el día sin hacer nada y la otra persona trabaja duro, todo, no vamos a recibir lo mismo. Eso no tendría sentido. Entonces, más que igualdad, deberíamos llamarlo equidad para la persona lo que se merece prácticamente. La exclusión en la democracia antigua. Recordemos que en la antigüedad las mujeres, los esclavos, los extranjeros prácticamente no tenían derecho a nada. Y las mujeres no podían estudiar, no podían votar, los esclavos peor aún. Y si eras extranjero igual te consideraban prácticamente una plaga. Entonces la reflexión actual, nosotros podemos decir que persisten las desigualdades hoy en día. No como antes, pero sí persisten. Todavía existe racismo, todavía existe discriminación, entonces todavía tenemos que mejorar como sociedad. La importancia del pensamiento crítico, siempre como les he dicho, hay que cuestionar, analizar, no solo el poder, ahora que estamos viendo esto, sino cualquier decisión que tomemos en nuestra vida diaria, para cualquier cosa. No sé, voy por la calle y veo unas zapatillas, las necesito de verdad, es importante comprarme, etcétera, pero me cuestiono, me pregunto y analizo y tomo una mejor decisión,
porque si soy impulsivo no voy a llegar a nada. Entonces, como debercito, usted tiene que responderme la pregunta: ¿cómo combatir la intolerancia desde su comunidad? Porque aún existe mucha intolerancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no, damos por terminada la clasecita. Buenas noches, Licen. No todo entendido, Licen, todo comprendido. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Un mensajito aquí. No, todo está bien. Ya listo, nos vemos el día de mañana. Que pasen bien.